Muy buenos días y lo primero me gustaría agradecerte en nombre de toda la organización, en nombre de ASIS, que hayas aceptado nuestra invitación para ser ponente de nuestro congreso, de nuestro sexto congreso, y también que hayas aceptado la invitación de hacer esta entrevista. Violencia y política, 3 miradas y una aclaración. Ese es el título de tu ponencia. Sí. Un título misterioso, Bueno, pero también muy sugerente. ¿Nos puedes adelantar un poco el sentido del título y más o menos un poco el contenido? ¿Cuál es tu tesis? sí, bueno, a ver, el título es un título como cualquier otro, ¿eh? Tenía que encontrar un título que resultase mínimamente sugerente y que fuese entendible. La verdad es que tenía pensado titularlo algo así como Violencia y política desde Kill 'Em All a Death Magnetic, que como sabes son los títulos del primero y el último disco de Metallica. Luego pensé que era una mala idea, efectivamente. Bueno, y por supuesto gracias por la invitación, para mí es un placer y no podía sino responder positivamente. Quiero decir, el hecho de que me hayáis invitado para mí es un motivo de orgullo, aparte porque me considero, no sé muy bien si soy el más viejo de los jóvenes historiadores o el más joven de los viejos historiadores, ¿no? Soy una especie de viejoven, como dice ahora que es a Susana Díaz, ¿no? la presidenta de la Comunidad de Andalucía. Bueno, eso para mí es un placer. El título en realidad lo que pretendía era, yo qué sé, poner un título que fuese válido o que pudiese tener validez, pues en fin, no solamente para mi ámbito específico de estudio, que es el de la historia contemporánea, en particular del siglo XX, sino que también pudiese interesar o al menos picar la curiosidad pues, a la gente de antigua, a la gente de medieval, de moderna, etcétera, ¿no? Porque a fin de cuentas, sobre la relación y la dicotomía o la relación de amor-odio entre la violencia y la política existen no 3 miradas y una aclaración, existen millones de miradas, existen miriadas de visiones y de perspectivas y de puntos de vista. En realidad, las he intentado, un poco sintéticamente, y por establecer también un guión que a su vez es la hipótesis de mi ponencia, he intentado dividir las grandes visiones de la relación entre violencia y política en torno a 3 grandes, digamos, paradigmas, ¿no? Desde el punto de vista historiográfico, el paradigma omnicomprensivo, que es el que abarcaría pues, la violentología, la ciencia política, etcétera, y también dentro de la historiografía, pues los Genocide Studies, los estudios sobre el genocidio, que son omnicomprensivos y que someten a la contingencia histórica pues, a una determinada teoría, que a fin de cuentas es el objetivo último, el de establecer la teoría, no tanto conocer mejor el pasado. Después una visión, por así decirlo, contingente del pasado, siguiendo las apreciaciones y las indicaciones de Mark Mathauer en un artículo muy bueno, de Violencia y Estado, que publicó en el American Review of Books o algo así, que luego tradujo Historia Social hace unos años, que yo creo que es un artículo muy influyente desde el punto de vista del análisis no solamente epistémico, sino también desde la contingencia histórica de la violencia política, porque matiza, y lo que señala básicamente es que la contingencia, el análisis histórico permite de alguna manera cuestionar o poner al menos entre paréntesis los grandes paradigmas de la teoría, de esas teorías omnicomprensivas, ¿no? Desde ese punto de vista realizo también el análisis de algunos, digamos, grandes objetos de estudio de violencia que han sido analizados completamente descontextualizados por parte de la ciencia política y de los Genocide Studies, véase el Gulag, véase la Shoah, véase las guerras civiles en Europa, ¿vale? Y luego una tercera mirada que sería la suma de las otras dos, o digamos la síntesis de las otras dos, que es la nueva teorización que desde la historiografía se está haciendo sobre los fenómenos de la violencia. Es una nueva teorización que busca no solamente su análisis complejo, sino también sus elementos, digamos, los elementos que desde el análisis histórico permiten extraer elementos de interpretación global. Me interesa mucho el trabajo de Christian Gerlach desde este punto de vista, como señalaré. Y la aclaración final será mi propia perspectiva, que como tú bien conoces, porque has leído el último libro que he editado, es no tanto la de utilizar el sintagma violencia política, que creo que es un sintagma agotado, y darle la vuelta al sintagma para analizar desde el punto de vista de la contingencia, al contrario, las políticas de violencia. Esa será la aclaración, ¿no? Y será una aclaración, pues al final también personal y un poco improvisada, seguramente, pues porque también creo que el contexto del Congreso pues permite también que el análisis sea un poco distendido y que sea un poco también pues cercano en fin, a lo personal, entre otras cosas, porque yo, en fin, decía Unamuno precisamente, y Ortega también lo decía, que
que digamos que las ratios de las generaciones son de 15 años, y yo creo que con vosotros no me llevo 15 años, quiero decir, creo que podría considerarse que pertenezco también a vuestra propia generación de historiadores y por tanto considero también que ese tipo de diálogo tiene que serlo, un diálogo en el cual yo planteo mis dudas y mis dudas, yo sé, como decía Bunbury, lo más importante es dudar, dice a dudar quizás, ¿no? Y a través de la duda intentaré buscar, pues eso, un diálogo con vosotros y con vosotras que sea fructífero para todas y para todos. Y aprovechando que has mencionado tu último libro, el que editas, Políticas de la Violencia, que yo considero que es como una especie de broche a un ciclo sobre la violencia política en el siglo XX, pero que también marca un pequeño cambio, porque empezaste haciendo campos de concentración en España y has terminado con un libro que recoge Europa, y no solamente la Guerra Civil Española, sino el siglo XX. ¿Qué hay tras de ese proyecto? ¿Cuáles son las inquietudes? ¿Es un proyecto unitario o ha sido... Es decir, ¿es un libro pensado de forma colectiva o es una reunión de... Pues no lo sé, porque realmente uno generalmente es el peor crítico de su propia obra, y porque muchas veces, evidentemente, como historiadores lo sabemos, cuando miras hacia atrás al pasado, ¿verdad? Y unes los puntos, esto es como el juego de una a la línea de puntos, ¿no? Vas del punto 1 al punto 2, al punto 2 al punto 3 y te sale un dibujo coherente. Sabemos perfectamente que ni el pasado es así, ni las trayectorias investigadoras lo son así. Yo realmente tampoco veo, digamos, un intento de coherencia en mi propia línea investigadora. Sin embargo, sí que es cierto de alguna manera que existe una evolución acumulativa, el paso de estudiar los campos de concentración en España a pasar a estudiar la violencia fascista y antifascista en toda la guerra civil, en el libro de Alianza del 2008, y de ahí a saltar a todo el contexto de Europa, evidentemente, pues sí que puede ser de alguna manera un intento bidireccional, de conocer mejor en España las dinámicas y los estudios que se están realizando en Europa sobre este tipo de fenómenos y para enriquecer el conocimiento que tenemos sobre España, y a su vez también el intento de resituar los estudios sobre la guerra civil y la violencia en España dentro de un contexto que es europeo. Es que el problema que ha tenido en buena medida la historiografía sobre ese tipo de fenómenos en España ha sido el aislamiento. Quiero decir, es un aislamiento que se ha venido a romper en los últimos 10 años y que se ha venido a romper en los últimos 10 años porque antes era muy extraña la interactuación entre historiografías europeas y la española. Eso lo sabemos muy bien en el caso de la violencia, lo sabemos muy bien en el caso del fascismo. Si vas a ver los trabajos de Roger Griffin, los trabajos de Aristóteles Callis, los trabajos de Robert Paxton, no saben nada de España, nada de España. De la misma manera, los estudios sobre sistemas concentracionarios en Alemania, en Italia, etcétera, no saben nada sobre España. Los análisis sobre las violencias en las guerras civiles que toman como referentes Rusia o Finlandia, en Revolución y Contrarrevolución, no saben nada. Y los que saben, cuando encuentras un trabajo comparativo de verdad, tienes que asumir que la perspectiva de análisis sea la adecuada, y muchas veces no lo es. Y muchas veces no lo es porque si vas a ver, por ejemplo, cuál es el único estudio comparado que abarca todas las guerras civiles europeas sobre el fenómeno de la violencia en las guerras civiles, es el de Stanley Payne, la Europa revolucionaria, y sabemos perfectamente que el análisis de Stanley Payne sobre las violencias en las guerras civiles europeas pues es muy matizable, está muy abierto a matices. Eso es un poco lo que yo persigo con políticas de la violencia, resituar y resignificar estos contextos dentro de un debate y dentro de un contexto que no es el español, que es el europeo. Es que no puede sino ser el europeo. Yo no entiendo una historiografía que no sea europea, que no sea continental. No la entiendo, no la concibo. Entiendo también que el 99,9% de los maestros que hemos tenido y de los profesores que hemos tenido, pues lo concebían de una manera diferente, evidentemente, pero para eso estamos. Política de la Violencia se publicó en el 2014. Sí. Y el año anterior publicaste Cruzada, Paz, Memoria, que es un libro muy distinto y que plantea otros problemas, como por ejemplo el de memoria, historia. Digamos que es un tema especialmente polémico, sobre todo por los debates que ha habido en los últimos años. ¿Cuál es tu postura en ese debate?
no sé, la verdad es que me han asignado tantas posturas sin haber dicho yo nada, que ya no sé ni tan siquiera cuál es la mía. A juzgar, si sigues, por ejemplo, a Francisco Espinosa, yo soy un revisionista que nado en aguas extrañas y que justifico el golpe de Estado de julio del 36 mediante la confusión de la violencia de guerra con la violencia del golpe de Estado. Eso dice él, por lo cual, si tiene razón, evidentemente ya sabes cuál es mi postura. Soy un revisionista que está en contra de la concepción de la historia y de la memoria pues como elemento, como objeto social para el progreso y para el beneficio y el bienestar de las clases proletarias en España, ¿no? Funciona, en cambio, si lees pues yo que sé, a Pío Moa, que también me ha dedicado alguna que otra andanada por ahí por sus blogs y tal, yo sería una especie de joven investigador marxista, pese a que ser marxista es una cosa muy seria. Quiero decir, eso es como ser neurocirujano. Quiero decir, para ser marxista tienes que haberte leído toda la obra de Marx, El Capital, madre de Dios. Ser marxista es una cosa muy seria. Yo no soy marxista, pero más que nada porque realmente es mucho trabajo ser marxista y prefiero o utilizar ese tiempo en otras cosas, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que en realidad, ¿cuál es mi punto de vista? Mi punto de vista es el que he expresado en mis escritos y en mis libros y que evidentemente la gente no se ha leído, porque evidentemente siguen atribuyéndome cosas que yo no he dicho o que yo no concibo. Mi punto de vista, desde ese punto en ese sentido, es el del historiador, en el sentido más, yo creo, más concreto de la palabra. Quiero decir, creo que el historiador tiene una responsabilidad que es la de analizar el pasado desde su propia complejidad. La misma complejidad que exigimos para entender el presente, nos la tenemos que exigir los historiadores para analizar el pasado. Y concibo, desde ese punto de vista, que la dimensión, dentro de los debates sobre la memoria, que la dimensión cívica, la de las exhumaciones y las fosas comunes es necesaria, es importantísima, es fundamental, es una vergüenza y la verdadera excepción de España en ese punto de vista es que siga siendo, en fin, un país que junto con Camboya, según dicen Naciones Unidas, es uno de los que más inhumados en fosas comunes tiene a resultas de un proceso bélico. Eso por un lado, pero por otro lado considero que ese tipo de interpretación no debe ser la que guíe el juicio y el análisis histórico. Quiero decir, si somos historiadores y observamos y percibimos que en la narración memorialística sobre la guerra civil, en la narración de la memoria histórica sobre la guerra civil, hay estereotipos, hay lugares comunes, hay malentendidos, hay sobreentendidos, hay elementos que como historiadores no podemos aceptar, nuestra obligación es decirlo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eso evidentemente puede servir para subirte a otro pedestal para bajarte a otras catacumbas, que es la del revisionismo, en la cual nos han puesto, en fin, hay autores que a mí me han puesto en el mismo paredón de fusilamiento que a Fernando del Rey, Julius Ruiz, Santos Juliá, Pepe Álvarez Junco, etcétera, etcétera, ¿no? Y digo yo, bueno, pues si esos son mis compañeros de fusilamiento, a lo mejor es que algo mal no he hecho, ¿eh? Bien, y respecto a ese debate tan bronco que está viendo y tan personalista y miserable hasta cierto punto porque se ataca mucho a las ideologías personales. No, también es divertido, ¿eh? Sí, está bien. Pero ¿cuál crees que es la postura que los jóvenes historiadores que están empezando en la profesión deben adoptar ante ese tipo de discusiones? No lo sé, cada uno que tenga la suya. Quiero decir, no creo que por el hecho de ser joven, claro, el hecho de acceder, digamos, a la academia después de que se hayan tenido lugar esos debates, permite tener más perspectiva, evidentemente, ¿no? Pero después yo creo que la perspectiva del joven historiador o de la joven historiadora tiene que ser, o debería ser, en primer lugar, la más informada y la más compleja posible. A partir de ahí que cada uno extraiga sus propias conclusiones. Quiero decir, es perfectamente viable y perfectamente fiable. Yo, por ejemplo, he tenido un largo debate y sigo manteniendo un largo debate contra la conceptualización de la violencia sublevada como genocida, por ejemplo. Eso lo conoces bien y quien conozca un poco de mi trabajo lo sabe perfectamente. Que una joven investigadora, un joven investigador parta de la premisa de que cabe interpretarlo como genocidio, me parece estupendo, siempre y cuando sea, digamos, la conclusión de unos estudios y unos trabajos informados, comparativos y complejos. Si es un prejuicio y una hipótesis, tengo problemas. Pero si es el resultado, por ejemplo, como
elaborado pues, este investigador gallego, ¿no? Antonio Míguez, si es el resultado de unas investigaciones que aceptan también, digamos, el cuerpo a cuerpo con otros puntos de vista y que plantean la complejidad del estudio y la complejidad del análisis, pues yo estoy perfectamente de acuerdo. Quiero decir, si yo creo que estamos aquí precisamente para eso, para contribuir mediante el debate al enriquecimiento del conocimiento del pasado y del presente, evidentemente. Pues muchas gracias, Javier. No, gracias a ti. Tenemos unas preguntas, ha sido un placer. Para mí también.